monte de Sion. Por esto, esta iglesia grande que la ves aquí al lado, se llama Dormición. No tiene nada que ver con Sion, es un juego de palabras. Dormición, porque ahí se adormeció Miriam, ¿no? Entonces, Dormición es lugar donde se murió Miriam. Y esta iglesia, los israelíes que no saben nada de latín, y como saben que esto es Sion, ¿no? Entonces lo llaman Dormición, la generación de Sion, que no tiene nada que ver. Ahora, siendo que la cristianidad toma todo el texto del Tanaj, o del Viejo Testamento, diremos del Testamento, lo toma metafóricamente como una cosa cristocéntrica. Sí. Entonces, todo tiene que ver con el Cristo. ¿Cómo se llama? El Cordero del Pesaj es Cristo. El Cordero de Yom Kippur es Cristo. El Cordero que se echa al Midbar es Cristo. Ahora, siendo que existe este pasuk, que ante nosotros se escribe por encima del Ejal, Ki misión tese Torah, udvar Adonai Mirushalayim, siendo que de Sion saldrá la Torah y la palabra del Dios de Jerusalén. ¿Quién es palabra del Dios en cristianismo? Jesús. Ah, claro. Como el resto, también palabra del Dios es Logos. Sí. Logos es Jesucristo. Entonces, Kimizion Tetze Torah, Torah es palabra de Dios. Sí. Udvar Adonai Mirushalayim es la misma cosa. Jerusalén y Sion sinónimos. Devar Adonai y Torah sinónimos. Entonces, Miriam es Sion. ¿Entendís? Porque esto es, no, así funcionan las cosas en la cristianidad, en el cristianismo. Quiere decir, Jerusalén y Sion son sinónimos, palabra de Dios y Torah son sinónimos, Jesucristo es palabra de Dios. Palabra de Dios sale de Sion y de Jerusalén, quiere decir, Jesucristo salió de Miriam. Miriam es Sion. Bueno, entonces, en la... Lógica maravillosa. Es una tesa matemática. Pura. Ahora, lo que pasa es que en la metafórica cristiana, tanto Sinai, tanto Sion, como como llamarlo en judío español, nunca lo... Sneh HaBoer, el burning bush. Burning bush, sí. El árbol quemando. La zarza ardiente. Sí. La zarza ardiente. Sí. Entonces también esto, porque de adentro habla el Dios. Esto también, todos estos son metáforas para Miriam. Sí. Esto también. La zarza ardiente, claro. Ahora, según la tradición cristiana, en Sion pasó la última cena. Okay. En un lugar que se llama Aliyah, Hadar Aliyah, quiere decir segundo cat. Bueno, el lugar es sagrado entonces para las dos religiones, para el judaísmo y para el cristianismo. Cuando vinieron los ¿cómo se llaman? Cruzadas. Sí. Los cruzaderos, ¿cómo se llaman? Cruzados. Cuando vinieron los cruzados, son ellos que identificaron este lugar. Arriba el cenáculo, quiere decir la sala en la cual, en la cual tomó lugar la última cena, y debajo de esto es Kever David. Sí, la tumba de David. Bueno, no es una tradición judía interrupta, ¿cómo se dice? Integra, sino en siglo XIII vienen los cristianos y dicen esta es la tumba de David. Desde aquel entonces todos creen que esta es la tumba de David. Bueno, entonces lo que pasa es que hoy en día tenéis ahí una udá de la última cena que pertenece al ministerio israelí, en la cual los cristianos dicen sus tefilot en sus shavuot. Sí, y embajo de esto es una sinagoga de Kever David, y todo este lugar era Jami, así que tiene un minaret también, así que por adentro hay mihrab, y también hay... Ejal. Ejal hay ahora. Sí, todo es otras direcciones. Todo es otras direcciones. Claro. No. Uno a la Meca, el otro... ven aquí.
¿cómo se llama? Custodia Terre Sancte. ¿Ven? Sí, sí. Bueno, es los guardianes de la Tierra Santa. Los guardianes de la Tierra Santa eran los franciscanos. Sí. Ya está, Conventus Francisci. Lo que pasa es el sultán, tanto en tierra de Israel otomana como en Bosnia, por ejemplo, no dejó a los padres piedristas. Quiere decir, en iglesia ortodoxa hay curas, ¿no? Hay papaces Sí. y hay moncos. Sí, Los papaces se casan, sí. los moncos no. se casan. Allora, en iglesia católica hay papaces y hay moncos, ninguno se casa. Ama los papaces son seguidores de San Pedro Sí. y se llaman pedristas. Y los moncos son, depende de la orden, del San Benedetto, de Benedictino, San Francisco, franciscano, sí. sí. Bueno, entonces, el Padishah de Estambul no dejó a ningún tipo de sacerdotes católicos laborar en estas dos provincias, solamente a los franciscanos. ¿Por qué? Porque franciscanos eran considerados como una orden del populacho más identificada con la población lugareña que con el Vaticano. Ahora, la iglesia ortodoxa era la protegida y la protejada en el Imperio Otomano. ¿Por qué? Porque en la más grande parte de los casos los intereses de la ortodoxia coincidían con los intereses del imperio. Y de otro lado, los católicos fueron considerados por la ¿cómo se llama? Colonna cinquena, por la cinquena colonna. ¿Por qué? Porque sus intereses son con los francos. La quinta columna, sí. Quinta columna. Entonces, lo que hacía el sultán es embaldaron todos los sacerdotes católicos en Bosnia y en Israel. Y hubo solamente franciscanos. Encima que lo que vas a ver, que cada lugar en la Tierra Santa o en la Tierra de Israel, que hay una iglesia católica, si esta iglesia católica es vieja, es franciscana. Solamente cuando el imperio se hizo jasino y empezó a descaer, entonces los sultanes empezaron a cesar lugares santos en los que eran, ¿cómo se llama? Desolados. Es decir, una vez hay una iglesia mayor, hoy en día no hay nada, entonces el sultán se lo pasa al rey de Prusia, o se lo pasa al emperador austrohúngaro, o se lo pasa al rey de Francia, o se lo pasa, y estos establecen unas iglesias católicas nuevas. Ahora, si venís a las iglesias cristianas que están aquí presentes en continuo, entonces siempre los ortodoxos están en el lugar propio y los católicos al lado. Si vienes a Golgotá, el propio lugar donde estaba la cruz es ortodoxo. Al lado estaba Católico. Sí. Bueno, si vienes la Golgotá. La Golgotá es la iglesia del Sagrado Sepulcro. ¿En qué ciudad? Aquí, en el barrio armenio. Siento... ¿Y por qué es una iglesia armenia, la del Santo Sepulcro? No, Armenia está al lado. Tienes el Santo Sepulcro, al cual tienen acceso todos. Realmente los griegos son empadronados. Al lado, vis-à-vis, tienes una iglesia grandísima, que es la griega. Pero el cuartier es armenio. A la izquierda tienes la armení. A la derecha tienes la católica. En los armenís hay y católicos y gregorianos. No, armenís hay monofisitas y greco-católicos. Quiere decir ortodoxos. Iglesia oriental. Gregorianos es greco-católico. No es gregoriano, se llama griego. No, los armenís de Turquía dicen que son o gregorianos bueno. o católicos. Sí. Porque lo dice por San Gregorio, es otra cosa. En cualquier caso, para los católicos, mirando de afuera, mismo como los ashkenazíes, dicen ¿quién es sefaradí? ¿Quién no es ashkenazí? Es sefaradí. Encima para los católicos, ortodoxa es ¿quién no es católico? No es así.
dentro del mundo oriental hay dos tipos de iglesias. Iglesias monofisitas que creen que Jesucristo tuvo solo una natura, era solo el Dios. Y estos son los armenís, y estos son los coptes, y estos son los etiopios, sí, que son también recibieron la cristianidad de los coptes. Y de otro lado tienes las iglesias ortodoxas. Ahora, los armenís, los hay, gregorianos, que son estos. Ajá. Y hay otros que solamente son mismos como estos, pero aceptan el Papa. Esto es todo. Bueno, ¿por qué estoy contando todo esto cuando el nombre de la exposición es Jerusalén Sefaradí? Porque Sí, ama, es interesante. no, más es importantísimo, vas a ver ahora. En Sion, entonces, hubo todo tipo de iglesias cristianas. Después de la disputación de Barcelona, en la cual, según los manaderos judíos, fue el representante judío Rabbi Moshe ben Nachman quien venció. No, de Barcelona. Y según los manaderos cristianos, fue el judío convertido a la cristianidad quien venció. En cualquier caso, la historia dice que el sultán, que el rey, le dijo a Ramban que él no le puede más asegurar su bienestar en España. Ramban viene a Israel. Esto es después de las cruzadas. Quiere decir, Jerusalén está a las manos de los cristianos. Él, que tiene pasaporte español, ¿sí?, viene por aquí. Entonces, él escribe de aquí. ¿Y tú? Él escribe de aquí a su hijo en España. Y dice, cuanto más un lugar es más sagrado, tanto es más destruido. Y Jerusalén, que es más sagrada de todas, es más destruida de todas. En Jerusalén no hay ni una sola sinagoga, no hay minyan, hay dos hermanos boyagís que de vez en cuando en su casa se recogen 10 judíos para decir la tefilá. Y así dicen, topimos una iglesia derrocada, que es una iglesia bizantina, porque durante las cruzadas las iglesias que funcionan son las católicas y las derrocadas son las bizantinas. Hubo aquí, donde está ahora esta iglesia católica grande, hubo una bizantina que la hicieron sinagoga y la llamaron Kehal Sion. ¿Por qué? Porque está en Sion. Sí. Y él escribe a su hijo, topimos un edificio, lo convertimos en sinagoga, la llamamos Kehal Sion. Ahora, vino Saladín, tomó a Jerusalén de las manos de los cruzados, después vinieron los turcos. A los tiempos de los turcos, las dos comunidades, no hubo aquí nada turco, nada musulmán, solo cristianos y judíos, la más grande parte cristianos, iglesias, y una sinagoga. Y esta sinagoga ex-bizantina se peleaba con la iglesia franciscana sobre la tumba de David. Judíos decían, David es nuestro rey. Y cristianos decían, no, nosotros somos Israel verdadero y él es padre de Jesucristo, ¿no? Él es el mismo de... Bueno, se fueron al Cadí. Ahora una cosa muy turca. Vinieron al Cadí, el Cadí les dijo, mira, cuando tenemos a los cristianos en un lugar y hay una tradición que este es un lugar cristiano, los dejamos. Cuando hay judíos en un lugar y tienen una continuación ahí, ¿sí?, los dejamos. Ama aquí tenemos el Shaitlik de los judíos, que esto no es un lugar cristiano. Y tenemos el Shaitlik de los cristianos, que este no es un lugar judío. Así que es musulmán. Los quitaron a todos, los quitaron y a judíos y a cristianos de Sion, y fraguaron ahí un minaret al lado de esto, y se convirtió en turbe de Daud. Daud turbe, sí. Bueno, y ahora los judíos zabalís salieron de aquí y entraron a la ciudad vieja. En la ciudad vieja, ahora, ¿quién está en Podestaña? Los turcos. ¿Qué iglesias entonces son derrocadas? Las católicas. Claro. Ellos toparon una iglesia de San Martín, de los cruzados, y la convirtieron en cal. Y lo llamaron Kehal Sion.
¿Por qué lo llamaron Kehal Sion? Porque ahora ellos se llaman Kehal Sion. No, la comunidad se llama comunidad Sion. Ama el Kal no está más en Sion, está ahí. Bueno, en 67, cuando Jerusalén fue liberada, vienen los arqueólogos, entran por ahí, topan una inscripción que dice Kehal Sion y dicen, esta es la sinagoga que la fragó Ramban. Y hasta el día de hoy esta sinagoga se llama Sinagoga de Ramban, que no lo es, porque este es Kehal Sion 2. Kehal Sion 1 era en Sion. Ahora, lo vamos a ver todo, pero lo que tenéis que recordar, que el restablecimiento de la presencia judía en Jerusalén, quiere decir, antes de las cruzadas hubo aquí una presencia judía. Después de las cruzadas, los que restablecen la presencia judía en Jerusalén son los sefaradim, el Ramban. Él establece aquí un Kahal que se llama Kehal Sion. De aquí, cuando los echaron, se van a la ciudad vieja, topan una iglesia de San Martín y la convierten en Kehal Sion Shetai. Ahora vamos a entrar para ver, bueno, La tumba de David y el cenáculo. sí, Eso es.